escuchar tu palabra en su boca. Bendícelo y bendícenos a nosotros en Cristo. Gracias. Amén. Hermano Esteban, buenos días. Adelante, hermanito. Muy buenos días, hermanos. Yo recuerdo una vez cuando mi padre estaba enseñando a los jóvenes de la iglesia, que mi padre trajo 2 tazas en las cuales una persona tomaría café. Y una taza estuvo muy sucio por afuera y la otra estaba limpiado por afuera. Y mi padre nos preguntó, ¿de cuál taza quiere tomar? Y todos escogieron tomar de la taza limpia. Pero después mi padre nos mostró adentro de las tazas, y la taza que estaba limpia por afuera estaba sucio por adentro, y la taza que estaba sucio por afuera estuvo limpio por adentro. Y mi padre nos preguntó, ¿y ahora de cuál taza quiere tomar? Y todos escogieron tomar de la taza limpia por dentro, aunque estuvo sucio por fuera. Y el punto es, ¿cuál es más importante? ¿Que estemos limpiados exteriormente o que estemos limpiados interiormente? La Biblia dice en 1 de Samuel 16, versículo 7. En 1 de Samuel 16, versículo 7. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios está o tiene preocupación por lo que se encuentra dentro de nuestros corazones. Entonces, mi padre nos dio una ilustración visual, y hasta hoy yo recuerdo esta ilustración visual y el punto que fue hecho. Fue una manera buena para enseñar algo a los jóvenes de la iglesia. Entonces, el libro de Ezequiel fue escrito a los israelitas, quienes estuvieron viviendo en Babilonia en cautiverio. Dios quiere enviar un mensaje a estos judíos israelitas viviendo en cautiverio en Babilonia. Y Dios usa a Ezequiel como una ilustración visual. Vamos a ver que Ezequiel fue hecho una ilustración visual. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 4, y vamos a leer versículos 1 a 3. Ezequiel capítulo 4, versículos 1 a 3. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 4, empezando en versículo 1. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Cuando yo era joven, yo tenía juguetes favoritos. Mi juguete favorito fue la figura de He-Man y la figura de Skeletor, y todos sus amigos también. Pero He-Man y Skeletor eran enemigos, y siempre tenían
batallas épicas. Pero yo estaba jugando con estas figuras, haciendo que luchen el uno con el otro. Y la pregunta es, ¿quién ganó la batalla? Y la respuesta es, la que yo escogí para que gane. Porque la verdad es que yo estaba en control de la batalla, que estos juguetes estaban haciendo. Yo estaba determinando qué iba a pasar mediante estas batallas. Yo tomé la decisión acerca de quién gana y quién no. Entonces, aquí vemos que Ezequiel está en Babilonia y Dios manda que Ezequiel se vaya a la calle y que tenga un adobe o un ladrillo y que escriba en este adobe la palabra Jerusalén. Y este adobe simboliza la ciudad de Jerusalén. Y como un niño jugando con sus juguetes, Ezequiel tiene que jugar sitiando el adobe, sitiando la ciudad de Jerusalén. Hasta que este adobe, hasta que la ciudad de Jerusalén sea destruido. Entonces, históricamente, 3 veces los babilonios invadieron a la ciudad de Jerusalén. La primera invasión ocurrió en el año 605. En el año 605, los babilonios no destruyeron a la ciudad de Jerusalén, pero capturaron muchos israelitas. Y estos israelitas capturados fueron llevados a Babilonia para vivir en exilio en Babilonia. Entre los cautivos son hombres como Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Entonces, la segunda invasión ocurrió en el año 597. 597. Los babilonios no destruyeron a la ciudad de Jerusalén en el año 597, pero sí capturaron a muchos judíos. Los judíos capturados fueron llevados a Babilonia para vivir en exilio y entre los cautivos se encuentran hombres como Ezequiel. Entonces, el mensaje que recibió Ezequiel fue recibido antes de la tercera invasión de la ciudad de Jerusalén. Y el mensaje que Ezequiel recibió es una profecía de cómo la ciudad será destruida cuando los babilonios vuelven una vez más la tercera invasión de la ciudad de Jerusalén, que ocurrió en el año 586. Una cosa que necesitamos entender es que Jeremías, el profeta, Jeremías vivía en la ciudad de Jerusalén durante estos años. Tenemos Daniel en Babilonia, tenemos Ezequiel en Babilonia y tenemos Jeremías viviendo en la ciudad de Jerusalén. Entonces, después de la segunda invasión de la ciudad de Jerusalén, había un gran pánico en Jerusalén por los que quedaron en la ciudad, por los que no estuvieron capturados, por los que no estuvieron llevados a Babilonia. Los que quedaron en Jerusalén tenían un gran pánico y habían profetas falsos en Jerusalén, dándoles mensajes mentirosos. Y el profeta Jeremías dice en Jeremías 6:14, en Jeremías 6:14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Los profetas falsos están diciendo que no hay que temer nada. Tenemos paz aquí en Jerusalén.
tenemos seguridad aquí en Jerusalén. La ciudad nunca será destruida. Y Jeremías dice que no hay paz, que no hay seguridad, porque los babilonios vendrán una vez más y cuando vienen la tercera vez, ellos destruirán por completo la ciudad de Jerusalén. Entonces, en Babilonia, donde estaba Ezequiel, también habían profetas falsas diciendo que no hay que temer, porque la ciudad de Jerusalén queda y la ciudad de Jerusalén nunca será destruida y que los hermanos en Jerusalén enviarán un ejército a Babilonia para rescatarnos de este cautiverio en Babilonia. Que nosotros nos quedaremos aquí poco tiempo, porque pronto viene un ejército de Jerusalén para rescatarnos de nuestros sufrimientos. Entonces, cuando los judíos en Babilonia, los cautivos, cuando los cautivos vieron a Ezequiel jugando en la calle, sitiando a un adobe que representa la ciudad de Jerusalén, ellos preguntaron, ¿qué está haciendo Ezequiel? Ezequiel es un adulto, pero está jugando como un niño con estos juguetes. ¿Qué está haciendo Ezequiel? Y por medio del juego que Ezequiel estaba jugando, Ezequiel estaba predicando la palabra de Dios. Y el mensaje es que la ciudad de Jerusalén será sitiada y que ayuda no viene de Jerusalén, sino que la ciudad será destruida. Y la verdad es que los israelitas no deben estar sorprendidos con este mensaje, porque es un mensaje que ya ha sido profetizado muchas veces y de muchas maneras por muchos profetas diferentes. Por ejemplo, Deuteronomio 28, 49 y 52 dice, Deuteronomio 28, 49 y 52 dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. Entonces, miren lo que dice Ezequiel capítulo 4, versículo 3. Ezequiel 4:3. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Entonces, Ezequiel tiene que poner una plancha de hierro rodeando este adobe que simboliza la ciudad de Jerusalén, pero dice entre ti y la ciudad. Ezequiel es un hombre separado de la ciudad de Jerusalén, separado por medio de la plancha. Pero la cosa es que Ezequiel simboliza a Jehová. Ezequiel representa la persona de Jehová. Y lo que aprendemos es que Jehová no está en la ciudad de Jerusalén, sino que Jehová salió de la ciudad. Jehová está fuera de la ciudad y las personas que quedan en Jerusalén no tienen esperanza alguna. No tienen esperanza porque están separados de Dios. Y la verdad es
que están separados de Dios por causa de sus pecados. Mas, versículo 3 dice, afirmarás tu rostro contra ella. Ezequiel tiene que afirmar tu rostro contra el adobe. Y Ezequiel simboliza Jehová tomando una decisión que esta ciudad va a caer. Entonces, Dios es comprometido a la destrucción de Jerusalén mediante los babilonios. Y el mensaje no es solamente que la ciudad de Jerusalén será destruida, mas vemos el agresor invisible. Dios es quien está castigando a la ciudad infiel mediante los babilonios. Lo que vemos aquí es que los babilonios eran nada más que peones en mano de Dios. Y la Biblia dice en Ezequiel capítulo 30, versículo 24. En Ezequiel 30, 24. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y pondré mi espada en su mano. Los babilonios pudieron conquistar la ciudad de Jerusalén solamente porque fueron fortalecidos por Jehová. Y la espada que trajeron los babilonios es verdaderamente la espada de Dios. Los babilonios son peones en las manos de Dios, que Dios está usando para hacer su voluntad. Entonces, Ezequiel fue puesto por atalaya para la casa de Israel en Babilonia. Y la Biblia dice en Ezequiel 33, versículo 2, en Ezequiel 33, versículo 2, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra. Cuando viene una espada sobre la tierra, dice Dios, yo estoy quien está trayendo la espada. La espada es una espada enviado de Dios. Es la espada de Dios. Entonces, Jerusalén será destruido por los babilonios. Pero verdaderamente, Jerusalén será destruido por Jehová, porque Dios está castigando a su pueblo infiel. El pecado tiene que ser castigado. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces, vemos aquí que Dios está hablando acerca de los israelitas viviendo en la ciudad de Jerusalén. Y 3 veces Dios describe a los israelitas como impío, impío, impío. También Dios habla de su mal camino y Dios habla de su maldad. 5 veces en este versículo, Dios dice que mi pueblo está viviendo en sus pecados. Y la espada venidera es el castigo de Dios contra su pueblo infiel por causa de sus pecados. Dice Daniel, en Daniel capítulo 9, versículo 14, tenemos que recordar que Daniel fue llevado a Babilonia. Daniel está viviendo en exilio en Babilonia. Y dice Daniel, en Daniel 9, versículo 14, Jehová veló sobre el mal
y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Daniel dice que este exilio en Babilonia, este cautiverio en Babilonia es justo. Dios es justo por habernos castigado, porque nosotros somos rebeldes, porque nosotros somos pecadores. Y Dios es justo en todo lo que hace. Entonces, vamos a leer Ezequiel capítulo 4, versículos 4 a 8. Ezequiel capítulo 4, versículos 4 a 8. La Biblia dice, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel, el número de los días que duermas sobre él. Llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos esto, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén, afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. Y he aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Aquí vemos que Ezequiel tiene que acostarse sobre un lado por 390 días y después por el otro lado 40 días. Es un total de 430 días. Estará Ezequiel acostado sobre uno o otro lado, en la calle, en público, en frente de los cautivos en Babilonia. Yo creo que lo que Dios está pidiendo que haga es algo imposible hacer. Porque una vez yo tenía una cirugía en mi rodilla y no pude doblar la rodilla por 6 semanas. Yo tuve que quedarme en la cama por 6 semanas. Y al principio yo pensé que sería un buen tiempo para mí. Yo puedo mirar mucho de la televisión, yo puedo mirar películas, yo puedo dormir, la esposa puede servirme la comida, no tengo que trabajar, yo voy a tomar una vacación y quedarme en la cama por 6 semanas. Pero la verdad es que después de 2 días me dolía mucho la espalda, tanto que yo no quise quedarme en la cama más. Y la cosa es, en 6 semanas, mi pie sufrió mucho de la atrofia. Yo perdí todos los músculos en mi pierna, en mi pierna. Yo perdí todos los músculos hasta que mi pierna quedó como huesos y nada más. Yo parecí como un esqueleto en esta pierna dañada. Entonces, yo creo que una persona acostado sobre un lado por más que un año sería destruir el cuerpo físicamente. Entonces, imagínense cómo sería o cómo se sentiría Ezequiel haciendo esto. Será algo miserable. ¿Y qué pasaría cuando Ezequiel tiene que usar el baño? Yo creo que Ezequiel es un hombre atado para que no se puede levantarse, para que no se puede
moverse al otro lado, sino que no puede salir. Si tiene que usar el baño, tiene que usar el baño acostado en la calle, en frente de todos los cautivos. Y tiene que sufrir por las temperaturas extremos que estuvo Ezequiel en la calle acostado en los días calientes. También estuvo Ezequiel acostado en la calle en los días de frío, cuando el sol estaba quemándose o cuando la lluvia estaba mojándose o cuando la nieve estaba cayendo, cubriéndose. Estaba Ezequiel acostado en la calle. Probable que hubiera muerto, pero solo por el poder de Dios, Ezequiel pudiera soportar esta obra. La palabra Ezequiel significa Dios me fortalece. Dios me fortalece. Y solo siendo fortalecido por Jehová puede Ezequiel soportar esta obra. La Biblia dice en Ezequiel 1 y 3, en Ezequiel 1 y 3, vino sobre él la mano de Jehová. La mano de Jehová simboliza el poder de Jehová. Con la mano trabajamos, con la mano cumplimos el trabajo, la obra que tenemos que hacer. Cuando la mano vino sobre Ezequiel, Ezequiel recibió poder de Dios, fue fortalecido por Jehová. También la Biblia dice en Ezequiel 2, versículo 2, en Ezequiel 2, versículo 2, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Ezequiel fue puesto sobre sus pies, listo para hacer la voluntad de Dios cuando recibió el Espíritu Santo. Yo creo que Dios fortaleció a Ezequiel mediante el Espíritu Santo para que haga lo que Dios le pidió hacer. Entonces, lo hizo Ezequiel por el poder de Dios. Pero ¿qué simboliza Ezequiel acostado en su lado por 430 días? Entonces, mire lo que dice Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Ezequiel capítulo 4, versículo 6 dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Ezequiel está llevando la maldad de la casa de Judá por 40 días. ¿Qué simboliza el número 40 en la Biblia? El número 40 simboliza un tiempo de prueba o un castigo. Por ejemplo, en los días de Noé, la lluvia cayó por 40 días. En los días de Jesús, después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás por 40 días. También vemos a la generación infiel que salió de Egipto, pero no entró en la tierra prometida porque no tuvo fe en Dios. Y esta generación infiel peregrinó por el desierto por 40 años. No entraron en la tierra prometida, sino que quedaron en el desierto por 40 años. Entonces, el número 40 simboliza un tiempo de prueba o un tiempo de castigo.
Y la Biblia dice en Números capítulo 14, versículo 33 y 34. Números 14, 33 y 34. Vuestros hijos andarán en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, los israelitas quedaron en el desierto por 40 años, en lugar de entrar en la tierra prometida. Asimismo, Judá ha sido expulsado de la tierra prometida. Ha sido expulsado de la ciudad de Jerusalén y ahora está viviendo en el desierto, en cautiverio babilonio. Y dice aquí en versículo 6 que Ezequiel tiene que llevar la maldad de Israel. También dice que tiene que llevar la maldad de Judá, combinando los días. Los días, 309 días y 40 días. Estamos hablando de un total de 430 días. Ezequiel estará llevando la maldad de Israel y de Judá por un total de 430 días, que simboliza el número 430. 430 es el tiempo en lo cual los israelitas estaban en Egipto. Dice Éxodo 12, versículo 40. Éxodo 12, versículo 40, que estuvieron en Egipto por 430 años. Entonces, el número 430 simboliza tiempo en Egipto, que simboliza esclavitud. Esclavitud. Oseas dice en Oseas 8:13, en Oseas 8:13, se acordará de su iniquidad y castigará su pueblo o su pecado. Ellos volverán a Egipto. Cuando Oseas dice que volverán a Egipto, no quiere decir que volverán literalmente a la tierra física de Egipto, sino que Egipto simboliza esclavitud. Oseas dice que volverán a una esclavitud semejante a la de Egipto. Entonces, los israelitas infieles fueron conquistados por los asirios. También fueron conquistados por los babilonios y llevaron a Egipto en el sentido de que llevaron a una vida de esclavitud, a una vida de exilio, a una vida de cautiverio fuera de la tierra prometida. Y mire lo que dice Ezequiel capítulo 4, versículo 4. Versículo 4 dice, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. Entonces, dice aquí que Ezequiel tiene que poner sobre sí la maldad de la casa de Israel. La pregunta que tengo ¿es Ezequiel un tipo de Jesús aquí? Y estoy preguntando esto porque Ezequiel es un hombre inocente. Y este hombre inocente tiene que llevar la maldad de los pecadores. Tiene que sufrir por causa
de los pecados de su pueblo. Pero la respuesta a la pregunta, ¿es Ezequiel un tipo de Jesús? La respuesta es no. Ezequiel no es un tipo de Jesús. ¿Por qué no? Porque Ezequiel no es un redentor. Porque aunque Ezequiel está sufriendo por causa de los pecados de su pueblo, por medio del sufrimiento de Ezequiel, los israelitas no están siendo librados del castigo venidero, sino que aunque Ezequiel está sufriendo, la ciudad todavía será destruida. Y muchos israelitas van a morir. Y muchos israelitas tendrán que vivir en Babilonia en exilio, en cautiverio. El sufrimiento de Ezequiel no está produciendo ninguna resolución para el pueblo de Israel, sino es nada más que un mensaje de lo que va a pasar pronto. Entonces, lo que aprendemos por medio del sufrimiento de Ezequiel es que nosotros necesitamos a un Salvador. Necesitamos a alguien quien puede llevar nuestra maldad y producir para nosotros resoluciones por el problema del pecado que tenemos. Y Jesús es el único redentor. Jesús es el único Salvador que puede darnos lo que necesitamos espiritualmente. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:21, en 2 de Corintios 5:21, que Jesús fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús fue hecho pecado. Y por esto nosotros somos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios es atribuido a nosotros. Somos justos. No somos justos porque somos buena gente. No somos justos porque guardamos la palabra de Dios fielmente, sino que somos justos porque Jesús es justo y su justicia ha sido atribuido a nosotros. La Biblia dice en Romanos 8:2, en Romanos 8:2, que Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. También la Biblia dice en Isaías 53, versículo 5. En Isaías 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos curados. Necesitamos a Jesús. El sufrimiento de Ezequiel es un sufrimiento en eficacia y muestra la ineficacia de la ley de Moisés. Porque la Biblia dice acerca de la ley de Moisés en Hebreos 10, 1 y 4. En Hebreos 10, 1 y 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente hacer perfectos a los que se acercan, porque la sangre de los toros no puede quitar los pecados. Asimismo, el sufrimiento de Ezequiel no puede quitar el castigo venidero. Entonces, miren lo que dice Ezequiel capítulo 4, versículo 7. Ezequiel 4:7 dice, al asedio de Jerusalén, afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. Esta es la segunda vez que este capítulo habla de Ezequiel afirmando su rostro contra la ciudad de Jerusalén.
Dios tomó una decisión que la ciudad tiene que ser castigado. Y el brazo extendido sobre o contra la ciudad de Jerusalén, el brazo representa el poder de Dios. Con los músculos podemos trabajar. Y el brazo extendido contra la ciudad de Jerusalén simboliza que Dios está usando su poder para castigar a una ciudad infiel. Entonces, vamos a seguir leyendo en Ezequiel 4, versículo 9 hasta 17. En Ezequiel 4, versículo 9, la Biblia dice, y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos, el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 25 al día. De tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada cocida debajo de la ceniza. Y lo cocerás a vista de ellos, al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Entonces, cuando Ezequiel está acostado sobre su lado por 430 días, tiene que comer este pan. Y este será la totalidad de su dieta. Este es un pan hecho de muchos ingredientes diferentes. La cosa es, no hay suficiente ingredientes de una cosa para hacer este pan. Entonces tiene que usar lo que hay. Tiene que usar un poquito de algo y un poquito de algo y un poquito de algo para hacer un pan. Porque estamos hablando de un tiempo de hambre. Y la calidad de este pan era muy pobre la calidad. Y solo puede comer un tercer de un ciclo diariamente. Perdón. En el tercer siglo, alguien hizo un experimento haciendo pan de estos ingredientes. Y el pan que fue hecho fue de una calidad tan terrible que ni los perros lo comieron. Entonces, en versículo 10, dice que tiene que comer pan por medida, que significa que tiene que racionar el pan, porque estamos hablando acerca de un tiempo de hambre.
puede comer 20 ciclos de pan diariamente. 20 ciclos de pan es 8 onzas de pan. Y 8 onzas es la cantidad de leche que se pone en una botella para alimentar a un bebé una vez. El bebé va a tomar 8 onzas de leche 10 veces al día. Pero Ezequiel solamente puede comer 8 onzas de pan una vez al día. Imagínense, estamos hablando de una cantidad de comida tan pequeño que el hombre está en el punto de la muerte. Y es el mínimo para mantenerle vivo. Y la Biblia dice que en versículo 11, que puede tomar solamente una sexta parte de un hin de agua. Una sexta parte de un hin es 32 onzas de agua. Diariamente, tomando solamente 32 onzas. Este es el mínimo para mantenerle vivo. Entonces, el punto es que durante la sitia de Jerusalén, que los israelitas van a sufrir por falta de comida y por falta de agua. Y sabemos que Jeremías estaba en la cárcel en Jerusalén durante la sitia de la ciudad. Y la Biblia dice en Jeremías 37:21, en Jeremías 37:21, que Jeremías recibió una torta de pan al día, hasta que todo el pan de la ciudad se gastó. Entonces, la Biblia también dice en Jeremías 38, versículo 6, en Jeremías 38, versículo 6, que tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna, y en la cisterna no había agua, sino cieno. Entonces vemos que en la ciudad de Jerusalén hubo falta de pan y hubo falta de agua. Y mire lo que dice versículo 12 aquí. Versículo 12 en Ezequiel 4 dice que Ezequiel tiene que cocer su pan sobre excremento humano. Según Deuteronomio 23, versículo 9 a 14. Deuteronomio 23, 9 a 14. Comer comida cocido sobre excremento humano es hacerse inmundo. Es una contaminación espiritual. Entonces, Ezequiel protesta en versículo 15. Dios le da permiso a cocer su pan sobre estiércol de bueyes. Entonces, el punto es que aún en Jerusalén o aún en Babilonia, algunas pocas personas pueden mantenerse limpio. Hombres como Daniel. En Daniel capítulo 1, versículo 8, la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Viviendo en exilio, viviendo en medio de una cultura pagana, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Ezequiel y Daniel y Jeremías son ejemplos del hecho de que el hombre puede mantenerse limpio y santo en medio de una cultura pecaminosa y pagana. Entonces, vemos aquí señales visuales que Ezequiel está haciendo para comunicar, para enseñar la palabra de Dios.
el señal puede ser algo poderoso, pero el señal más poderoso es la encarnación de la palabra de Dios, la encarnación de Jesús. La Biblia dice en Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, lo que estoy diciendo es, ¿cómo podemos predicar la palabra de Dios? ¿Podemos nosotros hacer señales como hizo Ezequiel? ¿Podemos nosotros hacer un show? ¿Podemos nosotros hacer un drama por la cual estamos enseñando la palabra de Dios? Jesús es el señal más poderoso, la encarnación de la palabra de Dios. Jesús no está vestido en un disfraz. Jesús no está solamente haciendo un drama o haciendo un show delante de nosotros, sino que Jesús está viviendo verdaderamente la palabra de Dios. El sermón más poderoso no es un show que puedo hacer para enseñar la palabra de Dios. No es cuando estoy vistiéndome en un disfraz para jugar un carácter o un personaje que no soy, sino que el sermón más poderoso es cuando nosotros somos la encarnación de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos viviendo conforme a la palabra de Dios y por medio de nuestro ejemplo, estamos comunicando la palabra de Dios. Ya hemos visto cómo Ezequiel, en Ezequiel capítulo 3, comió la palabra de Dios. Cómo Ezequiel digirió la palabra de Dios. Cómo Ezequiel consumió la palabra de Dios. Cómo Ezequiel internalizó la palabra de Dios. Y después la palabra de Dios fue la fuente de su vida, que estaba viviendo la palabra de Dios, que Ezequiel fue hecho la encarnación de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que predicar la palabra de Dios con palabras, pero más tenemos que predicar la palabra de Dios con nuestras vidas. Como Ezequiel, haciéndonos la encarnación de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por la oportunidad que me han dado para estudiar la Biblia con ustedes esta mañana. Damos muchas gracias a Dios que nos permite estar estudiando este maravilloso tema en el libro de Ezequiel y gracias a nuestro hermano también que está trabajando con nosotros en esta área. Damos gracias a Dios porque su mensaje es predicado en esa época pues de manera muy ilustrativa, diría uno. Dios usó estas formas para llegar a su pueblo. Vamos a orar para terminar, mis hermanos. Excelentísimo Dios, gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por todo lo que hay en el libro de Ezequiel, donde hay lecciones, oh Padre, para nosotros como cristianos hoy día. Ayúdanos a entender, oh Padre Celestial, a comprender toda tu palabra, Señor. Permite que podamos comer tu palabra y que esa palabra se convierta en alimento, Padre, y que transforme nuestra vida, Señor, para que así como Ezequiel hizo tu obra, nosotros podamos hacer la que tú quieres que hagamos hoy, sirviéndote, Padre, en este mundo como luminares, como luz en el mundo. Ayúdanos, Padre Santo, a alimentanos con tu palabra, fortalécenos con tu palabra, cámbianos con ella, Señor, y fortalécenos para hacer tu voluntad y servirte en este mundo, Señor, y poder predicar y dar testimonio del Evangelio de Cristo con poder, oh Señor, con denuedo.
con mucho respeto también, oh Dios, y reverencia, y ante todo, Padre, para tu gloria y salvación de los hombres. Gracias por nuestro hermano Esteban, que nos acompaña, Señor, predicándonos en estos días sábados, oh Dios, este tema. Bendícele, Señor, guárdale su salud, su familia, su casa, la iglesia allá en Denver también. En el nombre de Cristo, gracias. Amén.